a leer estos versículos a todos juntos. Vamos a leer estos versículos, cada uno de nosotros, todos juntos. Dice la Biblia, versículo 1, terminando en el 4, todos juntos dice: esta es la tercera vez que voy a vosotros, por boca de 2 o de 3 testigos se decidirá todo asunto. He dicho antes y ahora digo otra vez, como si estuviera presente y ahora ausente, lo escribo a los que antes pecaron y a todos los demás, que si voy otra vez no seré indulgente. Pues buscáis una prueba de que habla Cristo en mí, el cual no es débil para con vosotros, sino que es poderoso en vosotros. Porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios, pues también nosotros somos débiles en él, pero viviremos con él por el poder de Dios para con vosotros. Pueden tomar asiento y estos son unos versículos que Pablo está terminando de escribir esta carta a los Corintios. La ha escrito desde Éfeso. Más o menos se piensa que fue en el año 67 después de Cristo. Y Pablo está diciendo aquí en el versículo 1: esta es la tercera vez que voy a vosotros. Y quiero hacer un paréntesis o un alto y mencionar esto. Estamos viendo versículo por versículo la Biblia, y en este caso capítulo por capítulo, 2 Corintios. Ya vimos primera carta a los Corintios de manera expositiva. ¿Qué quiere decir eso? Que estamos simplemente tratando de ver palabra tras palabra, versículo tras versículo, y buscar qué es lo que Dios no solamente estaba tratando de decir a esa iglesia, pero también a nosotros. Y vamos a ver estos versículos, no solamente qué es lo que Dios quería que ellos supieran, pero qué es lo que Dios quiere que yo cambie, que yo haga algún cambio en mi vida. Versículo 1, entonces Pablo está diciendo: esta es la tercera vez que voy a vosotros. Eso nos habla de que Pablo ya había ido a Corinto 2 veces más. Vamos a ir a Hechos capítulo 18, versículo 1. Hechos 18, versículo 1. Dice la Biblia: después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y luego, ¿qué hizo? Fue a Corinto. En su primer viaje, Pablo sale de Atenas y va a Corinto. ¿Dónde está Corinto? Vamos a ver aquí en el mapa, como ya varios pastores mostraron mapas. No me quiero quedar atrás, amén. Entonces vamos a ver aquí en el mapa. Ahora, tienen que admitir, este mapa está mejor. Dicen unos que no, un punto menos. Ya llevas 10 puntos menos, pero... Ok, aquí está este mapa y nos damos cuenta de dónde está Corinto. Está Italia, está Grecia, está lo que es Turquía, de este lado es Israel. Entonces Corinto es parte de lo que ahora es Grecia, y ahí está Corinto. Y entonces dice Pablo aquí en Hechos 18:1: después de estas cosas, Pablo sale de Atenas y va ¿a dónde? A Corinto. Atenas sigue existiendo. Corinto todavía está ahí. Podemos nosotros ir y visitar. Pablo ya había visitado Corinto una primera vez. Vamos a ir a 1 Corintios capítulo 5. 1 Corintios capítulo 5, versículo 3. 1 Corintios capítulo 5, versículo 3 dice: ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. Entonces aquí en 1 Corintios 5:3, después de que él ha visitado este lugar, Pablo ahora ha tenido ya la oportunidad de haber regresado a Corinto y haber hablado con los hermanos ahí. No fue una visita muy grata. ¿Por qué?
porque había problemas dentro de la iglesia. Había problemas de fornicación, había problemas de inmundicia, lo dice ahí, había problemas de lascivia, había problemas de adulterio. Y eran ciertas cosas que afectaban no solamente la iglesia internamente, pero afectaba la iglesia de la manera como la ciudad veía esa iglesia. Y entonces Pablo tenía que hacer ciertas cosas. Pablo dice acá, leyendo otra vez en el versículo 1, dice, vamos a regresar a 2 Corintios capítulo 13, versículo 1, dice, esta es la tercera vez que voy a vosotros. Está anunciando su regreso a Corinto. Y está diciendo, cuando yo vaya esta tercera vez, ya la segunda vez, ya había él hecho algo, pero dice, cuando vaya nuevamente por tercera vez, por boca de 2 o de 3 testigos, se decidirá todo asunto. ¿Qué asunto? Los asuntos que se tenían en cuanto al pecado que se había cometido. Vamos a ver Deuteronomio capítulo 19, versículo 15. Había cierta manera en cómo se debían de tratar ciertos asuntos. La Biblia nos dice en Deuteronomio capítulo 19, versículo 15, nos da un poquito de lo que se tenía que hacer. Dice, no se tomará en cuenta a un solo testigo. Deuteronomio 19, 15. No se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado en relación con cualquiera ofensa cometida. Solo por el testimonio de ¿cuántos? De 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. El que venía acusando no solamente podría traer a su hermano y decirle, vente conmigo, que hubiera sido un solo testigo, y traer algún tipo de acusación y decir, esta persona me ha robado. Y si le preguntaban, ¿tienes algún testigo? Oh, sí, yo tengo, este es mi testigo. Y simplemente no era admitido una sola persona como testigo, sino se podrían traer 2. Y si al haber esas 2 testigos era contundente de que esos 2 testigos concordaban con el que estaba acusando y realmente se había hecho algo, se había cometido algo, entonces de esa manera procedía lo que se estaba aquí viendo. Pero también podían ser 3, 2 o 3 testigos. Vamos a ir a Mateo capítulo 18. Mateo 18 nos habla acerca de cómo Jesús aún hace referencia a esta ley. Mateo capítulo 18, versículo 15. Mateo capítulo 18, versículo 15 dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele. Ahora no quiere decir que si tu hermano te roba, dices, ay, es que me robó 1,000 pesos. Y tú vas y lo regañas y lo reprendes en el nombre de Jesús para que los demonios del robo se salgan de su vida. No es así como reprender, de decirle, qué cristiano tan vil eres tú. Y me das lástima y mejor nunca hubieras nacido. Y a veces así somos. Nuestra manera de reprender es, la agarramos contra ese hermano y lo reprendemos porque es que la Biblia dice que lo debo de reprender. Pero esta palabra reprender es una palabra interesante porque es la palabra que significa poner a prueba. Es una palabra en donde voy y hablo con él, y es también la palabra redarguir, pero no redarguir de regaño,
sino redarguir, en donde yo estoy poniendo a prueba, hablando, tratando de solucionar las cosas, tratando de arreglar las cosas. Hay un dicho que dice, hablando se entiende la gente. En el matrimonio, si la esposa me ofende, no voy a reprenderle y decirle, ¿sabes quién soy yo? Yo soy el marido y tú eres la esposa nada más, y te voy a reprender y te voy a acusar y no, dice aquí, repréndele, ponlo a prueba, comienza a hablar con él, habla con él, arregla las cosas. Y dice, estando tú y él, ¿qué? Solos. Entonces había un orden. Muchas veces nuestro orden es, él me hace algo y yo lo voy a acusar, y mientras lo acuso voy a hablar mal de él. Vamos a suponer que yo pienso que me robó una llanta allá afuera. Y digo, me robó una llanta, y empiezo a hablar con todos los hermanos. Ese hermano es un ladrón, me robó una llanta. Antes de ir con él y reprenderlo. Pero esta palabra otra vez no es de regañarlo, es ponerlo a prueba. Y ponerlo a prueba, cuando tú haces un examen, es para saber si era cierto o no era cierto, para preguntar. Y entonces tienes que ir con él y decirle, oiga hermano, ¿qué estaba usted haciendo ayer a las 8 de la noche? Casi. Y el hermano dice, no, yo ayer estaba en Veracruz, yo no estaba aquí. Y entonces, mientras yo ya hablé mal de él, cuando voy, lo último que hago es reprenderlo. Lo último que hago es ponerlo a prueba, preguntarle si sí o si no. Y al final me dice, no, es que yo no fui, se está equivocando, yo estaba en otro lugar, yo no hice eso, o a lo mejor sí lo hice, pero no lo hice con esa intención de ofenderlo. Y por eso tenemos que ir de uno en uno. El problema es esto, que pienso que el hermano me hace algo, me siento, ¿por qué me siento? Porque somos poblanos. La única razón. Si fueras veracruzano, los veracruzanos usarían de un montón de palabras antisonantes, pero no se sienten. Pero el poblano se siente. Ya se sintieron. ¿Sabes por qué te sentiste? Porque eres poblano. Ok, entonces pienso que él me hizo algo, y lo primero que hago, empiezo a pensar mal de él. Me siento ofendido, ya no le voy a hablar. Pasan 2 o 3 años dentro de la iglesia, hay división. El pastor Gray creo que estaba hablando acerca de que, ¿qué haría si él se sienta junto a mí? Voy a darme la vuelta, lo voy a ignorar. La Biblia dice que lo que yo debo de hacer es probarlo. No probarlo, ¿verdad? De darle una mordida y saber a qué sabe, probarlo, de examinar qué sucedió, preguntarle, decirle, hay algo, no sé qué pasa. El pastor Gray aún fue más y decir, hermano, ¿podemos orar? Podemos orar y arreglar las cosas. ¿Qué está sucediendo? Somos una familia en Cristo. Pero no, lo primero que hacemos es, nos sentimos, hablamos mal de él, no le preguntamos nada si realmente él fue. Al final nos dividimos, y en el cielo me lo encuentro allá en el cielo y le digo, hermano, usted me robó, ¿verdad? Le dice, no, yo no fui, nunca hice nada. Pero yo dentro de mí me amargué y siempre pensaba mal de ese hermano. Qué bendición es tener una conciencia limpia. Y hermano, si tú no tienes una conciencia limpia, ve con tu hermano y arregla las cosas. Ve con tu hermano. Nuestro tema de este año es combatiendo unánimes. Y creo que es muy necesario, importante en este año ser más unánimes, estar más
unidos, ¿verdad? Entonces, dice la Biblia, este es el proceso. El proceso es ve. ¿Y qué? Te encanta esta palabra, repréndele. Es la palabra eleccho, poner a prueba, preguntar, indagar, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? No de reprenderle y gritarle y regañarlo, sino arreglando las cosas, buscando arreglar las cosas, estando tú y él solo. Pero, ¿cuál es la palabra después de la segunda coma? Te estoy haciendo pensar. Es la palabra ve. Por tanto, primera coma, si tu hermano peca contra ti, segunda coma, ve. ¿Qué debes de hacer? Ve. O sea, tienes que ir. Ay, pastor, es que él tiene que venir a mí. Él me ofendió, él me robó, él me hizo esto, él tiene que venir. No, tú tienes que ir y poner a prueba, comprobar, hablar, arreglar, estando tú y él solos. Si te oyere, ¿qué va a decir ahí? Has ganado a tu hermano. ¿Qué significa ganar a mi hermano? Ganar a mi hermano es que, por ejemplo, una familia que aquí tiene al hijo que se va a casar. ¿Y qué pasa cuando finalmente se casan? Dice, no he perdido un hijo, he ganado una hija. ¿Verdad? He añadido a mi familia la bendición de tener a alguien más que yo puedo decir, eres mi hermano, eres mi hermana. Entonces dice ahí, has ganado a tu hermano. El ganar, vamos a poner dinero. El ganar 100,000 pesos, ¿sería bueno o será malo? Yo digo que será algo bueno, ¿verdad? Y aquí nos está hablando acerca del beneficio de ganar. No dice, míralo bien a tu hermano y si te cae gordo, pues ahí déjalo. ¿Para qué lo vas a ganar? ¿Para qué tú lo quieres en tu familia? ¿Para qué lo quieres como tu amigo? No, mejor no lo hagas. Sino que al contrario dice, si hablas con él y él te oye y lo pruebas y platicas con él y arreglas las cosas, y entonces has ganado a tu hermano. La intención es ganar a uno más. La intención es que arregle las cosas con uno más. Y ese es el orden. El primero dentro de este orden es a solas. Versículo 16. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos asesinos, no, ¿verdad? No asesinos, pero toma uno o a dos para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si la primera vez que tú vas con esa persona, ese hermano, esa hermana, no se arreglan las cosas, bíblicamente dice, lleva a dos o a tres hermanos, ¿para qué? Para que por boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Hace una semana un hermano me habló por teléfono, me dijo, pastor, me acompaña, tengo que ir a ver a alguien y creo que si yo voy nada más solo, se van a poner feas las cosas. Me acompaña, dije, ok, vamos. Y ya fuimos, yo dije, ok, si sale con pistola aquella persona, me voy y dejo al hermano, ¿verdad? Ni modo, que se lo echen a él. Pero llegamos, hablaron, hablé y todo se tranquilizó. No subió. Qué bueno sería, ¿verdad? Que en el matrimonio, que cada vez que llega el esposo de trabajar o algo pase, el pastor nada más esté ahí, ¿verdad? Viendo, ver.
Todos los días el pastor esté ahí, pero yo no puedo estar ahí todos los días. Dios está ahí, el Espíritu Santo de Dios está ahí. Ah, pero cambia de tonalidad cuando hay alguien más, 2 o 3 testigos, y en vez de gritarse, dice, no, el pastor está aquí, mejor no nos vamos a gritar o vamos a hacerlo diferente, vamos a arreglar las cosas. Hablando se entiende la gente. El día lunes el vecino se enojó, pasó ahí con su carrito naranja. Le vamos a dar una despensa, vamos a poner ahí varias cosas, vamos a poner una granada. Hermana, ponga no, una granada de fruta. Una granada de fruta y vamos a poner varias cosas para el vecino. Pero se paró y me dijo, es que siempre. Y le dije, hey, somos vecinos. Nos vemos aquí todo el tiempo. No podemos estar aquí gritándonos. Somos vecinos. Y ya le dije a alguien ahí, ve quién tiene ese carro, lo vamos a quitar. Siempre lo ponen, ¿verdad? No le grité. ¿Le quería gritar? Sí, le quería gritar. Amén. Pero le vamos a llevar una granada. Amén. Y otras cosas más. ¿Qué más? Bueno, mejor no digamos otras cosas, pero dice acá, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Versículo 17, si no los oyere a ellos, ahora ¿qué hay que hacer? Dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, entonces sí, tenle por gentil y publicano. La Biblia habla acerca de la expulsión de un miembro de una iglesia. Así que, hermano, si no te comportas, te vamos a expulsar. Ok, perfecto, ya que pusimos todo eso en claro. Versículo 2, regresando, 2 Corintios capítulo 13, versículo 2. He dicho antes, y ahora digo otra vez, como si estuviera presente, y ahora, pues estaba ausente, dice, y ahora ausente, lo escribo a los que antes pecaron, y a todos los demás, que si voy otra vez, o sea, esta tercera vez, no seré indulgente. No seré indulgente. Pablo dice, ya lo he dicho antes y lo voy a volver a decir. Cuando hay una diferencia entre el necio y el sabio. Al sabio uno le dice una vez y ¿qué pasa? Entiende. El sabio entiende porque quiere hacer lo correcto, porque cuando se le está hablando está poniendo atención, está escuchando, no se le tiene que reprender, no se le tiene que decir va a haber consecuencias. El necio no. El necio se le habla y no entiende la primera vez, no entiende la segunda vez, aprende muchas veces por consecuencias. Tiene que suceder algo, quizás aflicción, quizás unos cuantos varazos, y Pablo está tratando con este tipo de personas. Está diciendo, ya lo he dicho antes y ahora lo digo otra vez. A nadie le gusta decir las cosas 2 veces. Y gracias a Dios, creo que en la mayoría de las iglesias, por lo menos aquí en nuestra iglesia, podemos decir, hermano, nos puede apoyar con esto, y la mayoría de nosotros entendemos a la primera. Amén. Vamos a hacer esto, vamos a servir, vamos a apoyar, vamos a trabajar. En nuestra familia tenemos a hijos que les dices una vez y entienden a la primera. Pero hay otros hijos que les dices una vez,
que les dices otra vez, que les dices otra vez y otra vez y otra vez y no entienden. Como cristianos, ¿de cuál eres tú? Como cristianos, ¿cómo somos? ¿Tiene Dios que decirme una vez y otra vez y otra vez? Hermano, lea su Biblia. Hermano, vaya a la iglesia. Hermano, viva para el Señor. Hermano, ¿qué pasó? Ándele, ándele, ándele. Ya, el pastor ya se cansó, ándele. Y entonces Pablo está hablando con ese tipo de personas. A esos les podríamos decir algunos, no todos, algunos. Vean lo que dice 1 Corintios 4:18. 1 Corintios 4:18. Gracias a Dios que a la mayoría de los sugieres les decimos, asegúrate que prendes las luces. Y están prendidas, ¿verdad? Asegúrate que prendes los reflectores y ahí están. Asegúrate que prendes ahí los focos de atrás y ahí están. Y que pones el mapa cuando es tiempo de poner el mapa y lo hacen. Y así es que los ujieres son de una alta categoría. Pero vean lo que dice aquí 1 Corintios 4:18. Mas algunos están ¿qué? Envanecidos, como si yo nunca hubiese de ir a vosotros. Una de las cosas que nos envanece, o bueno, el resultado o el envanecimiento en sí es el orgullo. Y una de las cosas que impiden que yo actúe a la primera es cuando estoy envanecido, cuando hay orgullo en mí, cuando soy necio y cuando no entiendo y digo, ¿y por qué será malo la fornicación? Todo mundo lo hace. La iglesia de Corinto había, no todos, pero había algunos que andaban mal, tanto que tenían la mujer de su padre. Andaban bien mal. Y entonces Pablo les decía y ellos envanecidos en orgullo, diciendo, no, no está tan mal, lo que yo hago no está tan mal. Cuando, hermano, en ti existe esa pregunta, debes de comenzar a ver tu estado espiritual. Porque cuando estamos, por ejemplo, digo una mentira y el Espíritu Santo de Dios me dice, estás mal. Y yo digo, pero ¿qué de malo tiene? Cuando haces ese tipo de pregunta, ¿qué de malo tiene? Como diría el pastor Galván, no sé cómo le hace, ¿verdad? Que, la pregunta debería de ser, ¿qué de bueno tiene? No debería de ser mi pregunta, ¿qué de malo es? ¿Qué de malo tiene TikTok? ¿Qué de malo tiene la música de Shakira? ¿Qué de malo tiene ese programa? ¿Qué de malo tiene esta relación y mi noviazgo con aquel que es incrédulo, incrédula? ¿Qué de malo? No debería de ser tu pregunta, ¿qué de malo? Debería ser, ¿qué bueno hay en eso? ¿Hay algo bueno en eso? ¿Sabes qué? ¿Cuál va a ser la respuesta? No hay nada de bueno en eso. 1 Corintios capítulo 4, versículo siguiente, versículo 19. Pero iré pronto a vosotros. ¿Cuándo hay que tratar el pecado? Prontamente. Y dice Pablo, iré pronto a vosotros si el Señor quiere. Y cuando vamos y estamos haciendo planes, dice Pablo y Santiago que debemos decir primero Dios, o si Dios quiere, si el Señor quiere. Creo, y esto es algo personal, creo que cuando estamos nosotros planeando hacer de un día para otro, y digo, ahí voy a estar yo, porque ahí voy a estar yo. Debemos de incluir si el Señor quiere. Hace años, una persona inconversa
y digo inconversa, de que creo que no era salva, pero que era religiosa, me dijo, tal y tal día voy a hacer esto, si el Señor quiere. Y dije, wow. Y me trajo convicción a mi corazón, a mi vida, de decir, es algo bíblico si el Señor quiere. Pero en algunas ocasiones, cuando digo, bueno, en la noche voy a hacer esto, a veces así como que digo, ¿lo digo o no lo digo? Y me siento así medio raro. ¿Por qué? Porque es el mismo día. Pero si el Espíritu Santo te trae eso a tu corazón, mejor di, si el Señor quiere. Y dice, iré pronto y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Versículo 20, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en ¿qué? En poder. El reino de Dios no consiste en palabras nada más. Dios no dice, te voy a salvar y te mueres y te vas al infierno porque fue pura mentira de que si creías en Cristo te salvabas. No, el reino de Dios no consiste solamente en palabras, sino en poder. Versículo 21, ¿qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Entonces, en esta primera carta, Pablo está diciendo, ¿qué quieren de mí? Que vaya y les dé con una vara y los haga entender, o que vaya con espíritu de mansedumbre. En su segunda carta, Pablo ahora está diciendo, no seré indulgente. Ya no voy a ser permisivo. Ya existe una ley en donde 2 o 3 testigos. Ya se habló a solas, ya se habló con 2 o 3 testigos, se va a traer a la iglesia y si aún no funciona, ¿sabes qué? Vas a ser expulsado. Pablo dijo, ya no más. Ok, regresando al versículo 2, ¿ves? 2 Corintios 13, 2. He dicho antes y ahora digo otra vez como si estuviera presente. Ya lo había dicho una vez, otra vez y otra vez. Y ahora ausente lo escribo a los que antes pecaron. Y a todos los demás, a los que antes pecaron. El pecado trae consecuencias. Pablo estaba diciendo a los que antes pecaron. El pecado trae consecuencias. El pecado dentro de la iglesia debe ser tratado. El pecado dentro de la iglesia debe de ser tratado. Ahora, en una iglesia, ¿cuántos pecan? ¿Algunos o todos? Todos pecamos. Entonces, en una iglesia todos pecan, pero el pecado a tratar, hay ciertos pecados que no necesariamente se tienen que tratar. De decir, hermano, usted se sentó en mi silla y eso es pecado. Y entonces lo vamos a traer al concilio y lo vamos a expulsar porque usted no entiende. No todos los pecados se traen para tratarse de manera pública, pero el pecado público debe de tratarse de manera pública. En especial el pecado inmoral. Y entonces había adulterio. Vean conmigo lo que dice el versículo 2 Corintios 12, 21. Regresando, 2 Corintios 12, 21, que es un versículo antes del capítulo 13, dice que cuando vuelva me humille Dios entre vosotros y quizá tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado. Y hablamos la semana pasada de que deberíamos de tener empatía, debemos de llorar con los que pecan, pero ¿cuáles eran esos pecados aquí? Dice, y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y lascivia que han cometido. Ahora, habla acerca de lascivia. Y no podemos traer
a todos los que han cometido lascivia y decir, hermano, usted cometió lascivia, porque ¿cómo sé que yo o alguien cometió lascivia? La lascivia que se comete en la mente, en el corazón de uno. Y no tenemos un detector de lascivia. ¿Alguien trae uno? Decir, y verdad que tengamos un detector de lascivia, no hay. ¿Qué es lascivia? Lascivia es un término que se hace referencia al deseo incontrolable sexual que siente una persona, lujuria sin control, no tiene la capacidad de mirar al prójimo de otra forma que no sea morbosa. ¿Qué trae la lascivia a nuestro corazón? ¿Será la palabra de Dios si yo la leo y la leo y la leo? ¿Habrá más lascivia en mi corazón? No. Pero todo este mundo, todo, especialmente a los hombres, todo lo que estás viendo, lo que hay en internet, todas esas películas malas y videos, todo eso carcome el corazón del hombre. Y el hombre, por tanta pecaminosidad que hay en su corazón, ya no puede ver a una mujer como una mujer, porque hay lascivia. Pero en realidad, la lascivia no podía ser tratada por el apóstol Pablo y decir, tú eres un lascivioso. Pero ¿sabes qué? Hay un amigo, bueno, no es mi amigo, pero hay un amigo, un cuate, un asesino, y ya no sé si se murió o no, y mató como a 50, 60 mujeres en California. No le llamaban Bad Bunny, pero algo así como, ¿alguien se acuerda? Bundy, ¿cómo? Ted Bundy. Ted Bundy, no era mi amigo, no era mi cuate. Y le preguntaron, ¿y usted por qué hizo tanto? Y él dijo, todo comenzó, y él le dio, él siendo Ted Bundy, él dijo, todo fue por causa de la pornografía, admitiéndolo. Entonces, ¿qué debo de hacer? Ya sabes lo que debes de hacer, amén. De tal manera que no era la lascivia en sí, pero todo lo que trae, toda esta basura. Dice uno, pero ¿qué hay de malo? Wow, hay mucho de malo. Y aquí está esta lascivia que arrastra y lleva a la fornicación y a la inmundicia. Efesios capítulo 4, versículo 19. Efesios 4, 19 dice, Efesios 4, 19, los cuales después que perdieron toda, ¿qué? Sensibilidad. Perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Pablo está diciendo, escribo a los que antes pecaron, y no eran no eran así algo tranquilo, eran cosas fuertes, inmorales, fornicación, inmundicia, comenzando en el altar, si pudiéramos llamarlo, de la lascivia. Y entonces, versículo 3, 2 Corintios 13, 3, pues buscáis una prueba de que habla Cristo en mí. La iglesia dice, ¿para qué nos quieres juzgar? ¿Tú quién te crees? Qué interesante que cuando apuntamos el dedo a alguien y le decimos, hey,
estás mal, ¿qué hace esa persona? Se enoja contra el que le dice, hey, estás mal. Dice, ¿y tú quién te crees? Y Pablo contesta, dice, ustedes están buscando de que habla Cristo en mí, el cual no es débil. ¿Y sabes qué? Cristo no es débil en nosotros, de que Cristo, no, el cual no es débil para con vosotros, sino que es poderoso en vosotros. Si Cristo es poderoso en mí, ¿me podrá Cristo ayudar a dejar toda clase de pecados? Sí. Pero yo debo de creer que Cristo es poderoso en mí. Y para saber que Cristo es poderoso en mí, no vamos a entrar en ese versículo, pero vean lo que dice el versículo 5. Y digo, no vamos a entrar porque no lo vamos a estudiar hoy, la siguiente semana. Pero dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no conocéis a vosotros mismos? ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en dónde? En vosotros. Una persona salva, sabe, se examina y dice, Cristo vive en mí. Una persona que no sabe si es salva, dice, pues yo no sé si Cristo está en mí, pues yo tengo una religión, he leído varios libros de religiosos, me trato de portar bien. No, pero Pablo no está diciendo te estás portando bien, tienes iglesia, vives una vida más o menos. No, sino Pablo dice, tienes que examinarte a ti mismo para ver si Cristo está en ti. Dice Romanos capítulo 8, no hay el Espíritu Santo dentro de mí, clama, Abba, Padre. De tal manera que cuando yo oro y digo Padre Celestial, no estoy diciendo, oiga usted será mi Dios, será mi Padre Celestial. No, el Espíritu Santo dentro de mí, yo sé que Dios es mi Padre. ¿Por qué? Porque Cristo vive en mí. Y entonces Cristo que vive en mí es poderoso para librarme del pecado y vivir una vida para Él, porque Él es poderoso. Versículo 3, regresando al versículo 3, el cual no es débil para con vosotros. Había ciertas pruebas por las cuales Pablo podía decir, Cristo está en mí. Dice, ustedes están buscando una prueba de que Cristo habla a través de mí. Y les voy a dar 5 pruebas de que Cristo hablaba a través de Pablo. Número 1, su testimonio de salvación. Su testimonio de salvación. Cuando Pablo relata varias ocasiones lo que hizo Jesús en el camino a Damasco, de cómo él estaba persiguiendo a los cristianos, de cómo él iba en este camino y Jesús se aparece y le dice, ¿qué haces, Pablo? ¿Cómo le dice? ¿Por qué me persigues? Y Pablo cae y entonces Pablo dice, ¿qué quieres, Señor? Y está él entonces admitiendo, yo me someto a ti y tú eres mi Señor. La primera prueba de que Cristo habla a través de Pablo es su testimonio de salvación. Número 2, su transformación. La manera en que Dios cambia a Pablo es una confirmación de que cuando Cristo vive en mí, Cristo es poderoso en mí. Entonces, ¿qué hizo Dios en la vida de Pablo? Dios lo transformó. Pablo era un perseguidor de los cristianos, era malo y alguien hubiera dicho, Dios nunca va a salvar a ese hombre, Dios nunca va a salvar a Pablo. ¿Y sabes qué hizo Dios? Lo salvó. ¿Y se acuerdan de Manasés? Manasés, cómo vivía su vida.
en depravación, en maldad, aún poniendo imágenes de acera y de Baal dentro del templo de Jehová, burlándose de Dios, y de repente Dios lo humilla y Manasés cambia. Pablo cambió, y una prueba de que Cristo hablaba por Pablo no solamente era de su testimonio de salvación, pero su transformación de Pablo. Número 3, su vivo deseo de alcanzar al mundo con el evangelio. Una prueba de que Cristo hablaba a través de Pablo era su vivo deseo de alcanzar a este mundo con el evangelio. Ahora, eso no quiere decir, no, quizás pudiéramos decir, bueno, pues no son suficientes pruebas, pero Pablo, donde quiera que iba, llevaba el evangelio. Cuando estaba caminando por las calles de Atenas y de Grecia, viendo todas esas calles con esos dioses, y luego un altar en donde no había un Dios, y decía, ya estamos nosotros adorando a todos los dioses, pero quizás hay un Dios que no conocemos. Este altar es para el Dios no conocido. Pablo dice, de ese Dios yo les quiero predicar, de ese Dios yo les quiero hablar, el Dios que ama, el Dios que salva, el Dios que perdona. Ese es el Dios que ustedes necesitan, oh griegos, oh almas, necesitan ser salvos. Ese era el corazón de Pablo. Número 4, una vida irreprensible, llena del poder del Espíritu Santo. Y cuando somos nosotros llenos del poder del Espíritu Santo, vamos a poder vivir en santidad. Y la vida de Pablo era una vida irreprensible. Nadie podía decir, ese Pablo es así. ¿Cómo puede ser un pastor, un misionero, un evangelista? Vivía irreprensiblemente. Y número 5, sus enseñanzas eran conforme a la Biblia. Ahora, la Biblia estaba siendo escrita, pero lo que él estaba predicando era conforme a lo que estaba escrito. No se estaba saliendo y estaba trayendo un nuevo evangelio. Es más, allá en Gálatas dice, si un ángel del cielo viene y enseña otro evangelio, no le hagan caso. El único evangelio que hay es que Cristo murió por nosotros. Entonces, Pablo dice, versículo 3, ¿están buscando una prueba de que Cristo habla a través de mí? Sí hay por lo menos 5 pruebas de que Cristo hablaba a través de Pablo. Y terminamos con el versículo 4, porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios. Pues también nosotros somos débiles en Él, pero viviremos con Él por el poder de Dios para con nosotros. Versículo 3 dice, Cristo es poderoso en vosotros. Versículo 4 dice, el poder de Dios. Versículo 4 al final dice, el poder de Dios. Viviremos con Él por el poder de Dios. ¿Dónde vamos a vivir con Él? En el cielo. ¿Por causa de cómo? ¿De qué? Del poder de Dios. Vean conmigo 3 versículos. 1 Corintios 15, 43. 1 Corintios 15, 43. Luego vamos a ir a Romanos. 1 Corintios 15, 43 dice, se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. ¿Sabes que cuando la palabra de Dios se siembra en mi corazón en debilidad, no, su semilla no entra a un corazón orgulloso? Amén. Tenemos que tener el corazón como de un niño para que la palabra de Dios entre. Y cuando su palabra penetra en debilidad y en humildad, dice ahí, resucitará en poder. Vamos a ir a Romanos capítulo 6, versículo 8. Romanos capítulo 6, versículo 8. Y luego a 2 de Timoteo. Romanos capítulo 6, versículo 8. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él.
¿Sabes que aquí hay una promesa que vamos a vivir con Él? ¿Pero qué debo de hacer? Debo de morir con un crucifijo y aventarme como el niño héroe. ¿Cómo se llamó Melchor? Juan Escutia. Juan Escutia, y me envuelvo en la bandera y me aviento con la cruz de Cristo y muero con Cristo. ¿Sabes qué? Eso no te va a llevar al cielo. Lo que nos lleva al cielo, el morir con Cristo, es el creer que Cristo murió por mí en la cruz del Calvario, que Él derramó su sangre por mí, que Él es el único Salvador, no hay otro mediador entre Dios y los hombres, solamente Jesucristo. Mi religión no salva, las buenas obras no me salvan, leer la Biblia no me salva, el bautismo no me salva. El que Cristo esté en mi corazón es lo que me salva, y entonces puedo vivir con Él. Según de Timoteo 2:11. Según de Timoteo 2:11. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Viviremos eternamente, por la eternidad. Pues también nosotros, estoy leyendo otra vez el versículo 4, pues también nosotros somos débiles en Él, pero viviremos con Él por el poder de Dios. ¿Cómo yo tengo vida eterna? Por el poder de Dios. Es el poder de Dios. No es mi poder, es el poder de Dios que me da esa vida eterna. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a